El mensaje de hoy está en Hebreos capítulo 11, el verso 1, 3 y 6. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les busca. Bendito tu nombre, Señor. En este momento, ha de traer tu santa y divina palabra. Señor, yo solo soy el instrumento tuyo, el vaso tuyo, por medio del cual tú has de traer palabra de edificación y de vida, Señor, aquí a todos los presentes, Dios mío. Háblanos nuestras vidas y dirígeme en la unción y la guianza de tu Santo Espíritu, Señor, para que en esta mañana, Señor, salgamos edificados de este lugar, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Escogí un tema en esta mañana para traerle. Lo había pensado hace tiempo y no hallaba cómo traerle, como decimos nosotros, no hallaba cómo meterle mano a este tema, porque vamos a hablar de la fe. Es un tema profundo, es un tema que podríamos estar hablando una inmensidad del tiempo. Siervos de Dios, pastores, predicadores, evangelistas, misioneros a través del mundo entero hablan de este capítulo sobre la fe. Una palabra pequeñita de 2 letras, pero que significa todo en la vida del cristiano, del creyente. Encontramos que en Hebreos capítulo 11 es lo que se define en la Biblia como el capítulo de la fe. Vemos la fe a través del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento solamente habla más de 600 veces de la fe. Wow. En el Antiguo Testamento, por igual, una infinidad de veces habla de la fe. Pero es en este capítulo 11 de Hebreos donde vemos concentrado todo lo que es la fe. El escritor de los Hebreos, muchos piensan, en la carta de los Hebreos es una epístola que a ciencia cierta ni los teólogos saben quién escribió esta epístola, esta carta. Pero hay teorías y con fundamentos que señalan al apóstol Pablo como escritor de esta epístola. Porque epístola a los hebreos es epístola a los judíos. Y Pablo escribió para los gentiles. Pero que el vínculo de fe que había entre la iglesia gentil y la iglesia hebrea, pues había llegado ya a un clima en que había ya una armonía muy grande. Y el apóstol, o la persona que haya escrito esta carta, vemos en el lenguaje que es muy similar a las cartas que escribió el apóstol Pablo. Y nos está hablando en este momento de algo tan grande, lo que es la definición, lo que es la explicación exacta de lo que es la fe. Porque mucha gente dice, yo tengo fe, pero no saben ni qué es eso, ni qué significa eso. Tengo fe. ¿Pero qué significa fe? Pues nos lo explica claro, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza es algo cierto, algo verdadero, que la persona está completamente en la verdad de lo que está creyendo. Nosotros creímos en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio por fe. ¿Por qué? Porque nadie ha visto a Jesucristo, salvo alguna persona que haya tenido ese privilegio de que se le haya revelado el Señor en un sueño, en una visión. Amén. Muy bonito. Eso es para el creyente, eso es para el cristiano.
Eso es para los que ejercemos la fe en Él. Es la fe, la certeza de las cosas que se esperan. De todo eso que nos promete la palabra de Dios. De todo eso que Dios nos prometió. De todo eso que Jesucristo nos prometió. Nosotros lo creemos por fe sin haberlo visto. Por eso el Señor dijo en una ocasión: bienaventurados aquellos que sin verme han creído. Mucha gente muchas veces en nuestras vidas ejercemos una fe en las cosas de aquí, de la tierra. Ejercemos una fe en un político, en una promesa que haya hecho un político, un hombre mentiroso, que lo que quiere es llegar a su posición, en la posición que ambiciona, el puesto que ambiciona, quizá para lucrarse y no para servir al pueblo, como lo están hablando. Y ponemos la fe en ellos. Ah, no, yo pongo mi fe en Fortuño. Oh, no, yo pongo mi fe en García Padilla. Mire cómo está Puerto Rico, gracias a ellos. Gracias a ese liderazgo flojo de hombre. Otros ponen la fe en otras cosas, en el ocultismo. ¿Cuánta gente pone la fe en el ocultismo? Ayer yo estuve con Gloria ahí a María Pizzería y mientras estábamos sentados allí esperando, mirábamos por la ventana y hay un negocio allí de las cartas, de leer las cartas por 5 pesos. Oye, gente entra y creen en eso. Creen en eso. Eso es ocultismo. Todo lo que tiene que ver con esas cosas es ocultismo. Y la gente pone una fe ciega ahí en eso. Al último salen decepcionados con el bolsillo vacío. Porque entra por 5 pesos, pero allá te dicen: no, yo puedo hacer esto por ti, pero te vale 100 pesos. Puedo hacer aquello y te vale tanto. Los engaños que el diablo se ha inventado para mantener a la gente apartado de Cristo Jesús y de la fe que la palabra de Dios nos habla. Es triste y lamentable ver cómo la humanidad cree mejor en cualquier cuento, en cualquier bobería de cualquier hombre, de cualquier ser humano, y lo que dice la palabra de Dios no lo creen. Y pregúntele después: no, yo creo en Dios. ¿Qué Dios es el que están creyendo entonces? Porque el Dios que nosotros predicamos en esta mañana, alabamos y glorificamos su nombre, es un Dios que hay que buscarle por fe. Y es un Dios que confirma la fe cuando tenemos fe en nuestros corazones. Porque a Dios hay que buscarle por fe. Nosotros creemos en todas esas promesas lindas que Dios tiene escritas en su palabra por fe. Como aquellos grandes hombres de la antigüedad, del Viejo Testamento. Cuando Dios llamó a Abraham de su tierra y su parentela, le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, que yo haré de ti una nación grande. Mire, Abraham no lo pensó 2 veces. Abraham empacó todo y se fue. Se fue en un viaje sin rumbo. Él no sabía dónde iba. Él solo salió por fe, caminando las promesas que el Señor le había hecho. Abraham se llama el padre de la fe. Abraham se conoce en la Escritura como el padre de la fe. Un hombre ya que a una edad, dice la Biblia, de alrededor de 100 años. Su esposa Sara, alrededor de 90 años. Y vienen aquellos 3 personajes que llegaron al campamento donde él estaba. Y hablaron con él. Él sabía que eran ángeles de Dios que venían allí. Muchos piensan, y yo lo creo, que era la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que venían allí personificados. Y le hacen una promesa que para este tiempo Sara concebirá y dará luz. Una vieja de 90 años dará luz. Aún fuera del tiempo, Dios le dio esa fuerza para que concibieran. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho una promesa. De ti levantaré una nación grande, que será como las estrellas del cielo. Y Abraham: pero si yo no tengo hijos, ¿de dónde yo voy? Pero él lo creyó por fe. Mire, muchas veces las cosas de Dios, hay cosas que parecen que no tienen lógica, que no tienen sentido, que son cosas de locos. Pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, que creemos la palabra de Dios, esa fe nos motiva.
Esa fe, aunque nos digan locos, somos locos, pero en Cristo Jesús, porque le creemos. Le creemos ciegamente y esa es la condición que Dios nos pone a nosotros. Que cuando Él nos dice algo, lo creamos. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Eso es cosa de Él. Eso es problema de Él. Eso no es problema de nosotros. Lo que Dios demanda de nosotros es fe. Que confiemos en su palabra. Eso es lo que implica la fe. Confiar en la palabra de Dios. Y Dios se glorifica en nuestras vidas. Aquellos milagros que se hacían en la iglesia primitiva, aquellos mismos milagros para hoy día, aquello no era para la iglesia del pasado, aquello no era para aquellos